Buenas, mi nombre es Joel Alcántara y vamos a estar trabajando con algunos ejercicios del libro de la lógica. El primer ejercicio que vamos a estar haciendo es el de leer una matriz 5 por 3 entera y determinar en qué columna está el menor número de esto. Ok, bueno, primero tenemos que comenzar con las colecciones. Sin system, using system, punto collections, punto generic. Tengan en cuenta siempre que las mayúsculas, donde deben estar las mayúsculas, porque si no el programa no funciona, ya lo saben en C#. Pondremos aquí ejercicio, ejercicio 1, libro, la lógica. Okay. Vamos a guardarlo para poder empezar a ver primer ejercicio. Punto 6. Para poder empezar a ver los colores y los cambios. Ok. Entonces ahora vamos class, program, static, void, main, string, args. Ok, luego ya podemos comenzar a programar nuestro programa, ¿verdad? Vamos a limpiar la consola primero, siempre las mayúsculas. Console.clear para limpiar todo. Ok, luego de estar limpio, entonces ok, podremos el enunciado. Right line, programa que crea una matriz de 5 por 3 y determina, se movió el cursor, bueno, vamos de nuevo aquí atrás, y determina cuál es el menor número divisible, bueno, el menor número par, ok. Luego entonces vamos a ir declarando algunas de las variables. Ok, entonces declaramos las variables. Un int para filas. Filas va a ser igual a 5. Otro int entero para columnas que va a ser igual a 3. Entonces luego podemos comentar estas dos, que son menor, int menor. A int menor le vamos a poner un valor cualquiera, que sea un poco grande pero no demasiado, por ejemplo 20. Entonces también necesitamos un string para calcular la posición. Va a ser igual a ninguna. Aquí se nos quedó poner que calcula la posición. Quitamos aquí el i, ponemos una coma, par.
y determina su posición. Ok. Bueno, luego que tenemos las variables, lo que tenemos que empezar a crear la matriz. Para crear la matriz, vamos a necesitar un ciclo for. For int x igual a 1. Entonces, mientras x sea menor o igual que filas, entonces a x le sumamos 1. Ok, muy bien. Aquí establecemos la fila que vamos a agregar, console. Punto. Ok, aquí dejé la mayúscula. Console.writeLine. Console.writeLine. Digite la fila número. Como es un for y vamos a tener varias filas, entonces lo que hacemos es que ponemos el número de x. La fila va a ser la fila 1, la fila 2 y así, según el for. Ok. No, entonces ahora también necesitamos que le dé los valores a cada una de las columnas en la fila. Para eso tenemos que poner un console.writeLine o un console.write, mejor. Console.write. Le decimos digite los 0. ¿Por qué esto? Porque luego vamos a poner la cantidad de columnas que va a tener. Es decir, digite los números de la fila. La cantidad de números va a ser igual a la cantidad de columnas. La cantidad de números que va a tener cada fila va a ser igual a la cantidad de columnas. Entonces, por eso hacemos de esa manera, ¿no? Luego tenemos que hacer algo para que tome esos valores. Por eso hacemos un string. Lo vamos a llamar opt. El string. Y este string va a ser igual a, entonces, a console.readLine. Console.readLine. Luego vamos a necesitar poner todo esto en un vector. Para eso vamos a tener que crear una lista. Entonces ahora necesitamos hacer un vector, pero para que este vector funcione tenemos que declararlo primero, y lo declararemos en una list. Dentro de la list tendremos un string, un vector de string que se va a llamar valores. Valores va a ser igual a new list string. Y ahí cerramos. Ok, luego de esto aquí vamos a darle valores a el vector. Valores punto add split punto add o opt punto split. Luego aquí ponemos entre comillas lo que queremos partir con el split. Entonces, hasta aquí ya hemos creado lo que es la matriz. Esto aquí ya nos crea lo que es la matriz. Ahora, para que eso se vea, qué número fue que sacamos y cómo hay que escribir cuál fue la matriz. Hay que mostrar la matriz. Entonces ponemos un console.writeLine. Ok, esta es la matriz que digitó. No. Ok.
Ok, ya que estamos hasta aquí, debemos ver si todo esto nos funciona. Entonces vamos al símbolo del sistema y comprobamos. Ok, ya vimos aquí que, como se llamaba, CSS punto, primer punto CSS, CSS. Entonces aquí le damos a Enter para comprobar y luego vemos que está comprobado, que está todo bien hasta ahora. Ok, entonces ahora vamos a hacer que aparezca la matriz que digitó la persona. Que vamos a hacer un for que lea los valores que va a tener. Entonces tenemos int x igual a 0, mientras que x sea menor que valores punto count. Utilizamos valores.count porque vendría siendo lo mismo que utilizar valores.length. El problema es que como es un arreglo, no trabaja con .length, sino con count. Entonces, mientras tanto, a x le sumaremos 1. Mientras eso sea verdadero, a x le sumaremos 1. Ok. Aquí debemos establecer una nueva variable que va a ser otro vector. String filas. El string fila. Que el string fila queremos que sea igual a valores a la x. Ok, luego de aquí entonces, luego de este paso entonces haremos otro for en el cual ya no podremos utilizar la letra x, sino que utilizaremos la y. Int es igual a 0, entonces y debe ser menor que debe ser menor que fila punto length, entonces cuando y sea menor que fila.length, entonces y más. Entonces ahora aquí en este paso lo que haremos es convertir, vamos a crear una variable para simplificarnos la existencia. Vamos a crear una variable llamada temporal, temp. Entonces va a ser int temp, va a ser igual a int.parse y dentro vamos a poner fila, aquí, variable y. Ok, ahora eso lo utilizaremos para hacer una condición. If vamos a ver aquí, if menor es mayor que temp, entonces if menor es mayor que temp, cierto, entonces necesitaremos otra condición más que se agrega con eso. If menor es mayor que temp y temp es entonces y temp entre 2, o sea, temp residuo 2 es igual a 0. Entonces, menor va a ser igual a temp, porque en ese caso temp sería el menor. Y entonces, ahora vamos a especificar cuál va a ser la posición que va a tener el número, que va a ser igual a, escribimos aquí, la fila, luego le ponemos unos más para agregarle a algo. Si nos recordamos, aquí entonces tenemos que sabemos que los vectores comienzan desde 0, entonces como no es este no es el caso, tendremos que arreglar eso. Por lo tanto, entonces vamos a usar a x más 1. A x más 1. Entonces aquí vamos a poner y la columna y la columna es
Y la columna es, entonces la columna va a ser que Y. La columna va a ser Y más 1. Entonces ahora le vamos a dar una especie de espacio a la matriz para que salga en una forma más ordenada y que sea preferible para nosotros. Ok, fíjense en esto. Primero hacemos un console.writeLine. Ok. Y ahí. Luego tenemos un string. Tenemos un string punto join, y en el join entonces vamos a poner la separación que queremos, que va a ser entonces este slash. Tienen que tener cuidado porque si ponen el otro les puede salir mal. Este slash con fila. Luego aquí debajo ponemos un console readline. Console.writeLine, y lo ponemos a que nos diga cuál es el número menor y cuál es la posición. Entonces tendremos que el número menor par es aquí le ponemos más menor. Entonces también tenemos que la posición, o podemos poner está ubicado en posición. Está ubicado en posición. Y ponemos aquí en console.readline. Cerramos. Ok. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es quitar los comentarios. Quitamos los comentarios y ahora vamos a ver que funcione. Aquí dice que funcionó, entonces vamos a ver. Primer exe. Dice, programa de matriz 5×3 que determina cuál es el menor número par y determina su posición. Digite la fila número 1. Entonces hacemos la prueba. Tendremos que, bueno, déjame comenzarlo de nuevo para que vean. Tenemos entonces esto. Ok, vamos a hacer la prueba de nuevo. Decimos que un segundo. Entonces decimos que los primeros números 1, 2, 3. Los segundos números 11, 22, 33. Entonces serían 12, 13, 14. Tendríamos 4, 5 y 6. Entonces también tendríamos 44, 55 y 66. Ok, tenemos que la matriz que digitó fue 1, 2, 3, 11, 22, 33, 12, 13, 14 y así. Entonces ahora nos tiene que decir el número más pequeño par. El número menor par es 2 y está ubicado en la fila 1, la columna 2. Tenemos que la fila 1 y la columna 2. Muy bien, entonces ya terminamos con este programa y funcionó correctamente. Bueno, ok, en este caso, como ya habíamos resolvido un problema similar, ya simplemente lo que haremos es explicar la parte de las condiciones en esta parte. Entonces tenemos el problema de que la matriz sea de 5×3 y determine en qué columna está el número iniciado en 4. El mayor número iniciado en 4. Entonces ahora vamos a convertir la fila Y para simplificar la existencia. Temp int
temp va a ser igual a int punto parse fila de. Ok. Aunque luego de esto podemos hacer otro for, o mejor haremos un if mayor, aquí teníamos menor, ahora necesitamos que sea mayor y queremos que sea 0. If mayor es menor que temp, entonces mayor va a ser igual a temp. Entonces mayor va a ser igual a temp. Ok, entonces ahora también para determinar la posición del número, también necesitamos que el número que comience en 4. Entonces aquí le agregaremos un i por ahora. Y aquí vamos a poner un char primero igual a un char primero que va a ser igual a la fila en y en la posición 0, que va a ser la nueva posición. Y si primero es igual a 4, entonces que el mayor entonces sea temp y que la posición sea igual a que la posición sea igual a en la fila más x más 1 más un espacio aquí, y en la columna otro espacio más y más 1. Cerramos aquí. Ok, luego aquí entonces ahora entonces unimos todo aquí con un console write, o disculpen, con un console write line paréntesis cierro. Entonces aquí tendríamos otro paréntesis que sería string punto join. Dentro del join entonces tenemos que queremos que se separen por comillas. Ok, aquí en el join, para darle estilo a nuestra matriz, entonces utilizamos esto coma fila. Guardamos entonces